Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes, agradeciéndoles que sigan viendo nuestros videos. Y el día de hoy queremos compartirles un poco de nuestra experiencia que estamos iniciando a tener con las suculentas. Estas plantas que son tan llamativas, pero al mismo tiempo son frágiles. Quédate y te diremos cómo a partir de pequeñas hojas podemos cultivar esta clase de plantas. Además, en qué sustratos se desarrollan mejor, también te lo diremos a lo largo de este video. Jardinería práctica, tu vivero en casa. Son ideales para adornar espacios pequeños o cuando ya tenemos varias y las queremos juntar en una maceta más grande, pues entonces podemos llegar a tener una planta colgante como esta, que combina varias plantas de suculentas, algunas variedades, pero que hay que manejar con mucho cuidado porque a veces con el simple toque que tengamos en las hojas, miren, se van desgajando. Entonces son plantas que es como para verlas y no tocarlas, o tocarlas lo mínimamente necesario, porque se adaptan bien a vivir en algunas variedades juntas, pero así con ese cuidado que debemos tener. Y lo que hacemos cuando están tumbando estas hojas tan frágiles o que nosotros mismos accidentalmente las tocamos y se desprenden, entonces aprovechamos para hacer plantas nuevas. Eso sí, son de muy fácil reproducción, aunque un poco lentas, pero vale la pena también tenerles paciencia y llegar a tener adornos como estos. Miren, hay una infinidad de variedades y de nombres. Nosotros hemos conseguido estas, pero no conocemos los nombres. Nada más nos guiamos por la forma de las hojas. Tenemos algunas incluso que se desarrollan bastante rápido y llegan a colgar así bastante. Se van desarrollando de una manera muy sencilla. Estas las hemos puesto aquí en esta maceta pequeñita, pero también les digo, si queremos un adorno más grande y tenemos el espacio, pues llegan a verse así, bastante frondosas y desarrolladas. Esta es esta misma variedad. Esta es la planta madre de donde salió esta pequeñita. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuidar estas plantas y reproducirlas? Entonces, son de raíces poco profundas, se adhieren a la tierra y su raíz no es tan profunda. Entonces no ocupan una maceta muy honda, ocupan macetas más bien de poca profundidad. Y tienen la cualidad de que cualquier hojita, esta acaba de caerse, pero esta ya tiene varios días ahí y ya empieza a desarrollar su raíz. Miren, una hoja que accidentalmente cae ahí y con que se mantenga un poquito de humedad, ella empieza a desarrollar su raíz. Miren, está la raíz tan pequeñita que no quiero jalarla y romperla, sino que vamos a sacarla con cuidado para que vean cómo empieza a desarrollar su raíz. Miren. Entonces, vean qué profundidad es la que tiene la raíz, es muy superficial. Entonces, digamos que la profundidad de esta macetita pequeña incluso es demasiado para esta raíz. Pero, como les digo, a veces accidentalmente caen las hojitas ahí y solitas se van enraizando. Esto nos da origen a una planta nueva que después se va a desarrollar así, como esta. En esta etapa cuando nosotros ponemos las hojitas a desarrollarse o que la raíz está muy pequeña, con que la reguemos con un atomizador, eso es suficiente porque esta agua le va a llegar a hidratar la raíz y con eso es suficiente. Cuando tenemos las plantas ya así más desarrolladas, entonces sí las tenemos que
estar regando de una manera suficiente para que se hidrate bien toda la planta. Y siempre tenemos que tener cuidado de que el sustrato tenga muy buen drenaje. Ellas retienen humedad suficiente en sus hojas, pero no tiene que estar el agua encharcada. Estas plantas también son más de sombra que de sol. Pueden aguantarnos el sol, las primeras 3 horas del sol de la mañana, que es un sol bastante suave y eso no les daña. Pero sí ocupan recibir suficiente luz y aire. Pero cuando nos estamos pasando de luz solar, la misma planta nos lo indica porque su coloración empieza a cambiar. Miren, esta por ejemplo ha recibido demasiado sol y cómo empieza a cambiar el color de sus hojas. Empieza a ser como bronceado, como rojizo y se ve bonita ahí en estos tonos así que agarra, pero que todavía no llegan a quemar la planta. Pero si la seguimos exponiendo mucho, entonces esto se va a resecar bastante y se nos va a quemar, se van a ir quemando esas partes que están muy expuestas al sol. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a la cantidad de luz solar que reciben, porque no soportan un sol muy fuerte. Lo ideal es que reciban las primeras 3 horas de sol en la mañana y eso nos las va a mantener en un buen tono y una hidratación adecuada también para que ellas se desarrollen bien. El sustrato en el que las podemos tener, hay varias opciones, pero una que a nosotros nos ha funcionado es ponerle tierra, un poco de arena de río que esté un poquito gruesa para que le ayude al drenaje de la planta. Esta es fibra de coco, la revolvemos con la tierra y con la arena y ya tenemos un sustrato más o menos adecuado para las suculentas. Lo más importante, como les decía, es que el agua no se llegue a encharcar en este tipo de sustrato. Entonces revolvemos estos elementos. Aquí está ya más o menos. Ahora, si nosotros vamos a poner a enraizar hojas, entonces no ocupamos una maceta con mucha profundidad, una maceta con poca profundidad, y ahí podemos poner a enraizar nuestras hojas, porque no son de raíces muy grandes, son plantas muy frágiles que enraizan superficialmente. Okay. Entonces ahí tenemos un sustrato para suculentas. Como son hojas las que vamos a poner, pues lo humedecemos solamente un poquito y vamos a poner a descansar las hojas ahí arriba y ellas solitas con el paso de los días van a empezar a desarrollar sus raíces. Como les decía, muchas veces con el solo hecho de tocar la planta nos va tumbando las hojas. Aquí en el piso han quedado bastantes, miren, con el hecho de que movimos la maceta del lugar nada más. Aquí están, esta que es de esta variedad, esta es de esta otra. Entonces, si queremos cortar algunas más, las hojas más maduras, las que tienen ya más tiempo y que cuando la misma planta las empieza a desechar, son esas las que va desechando. Entonces, estas hojas de la parte de abajo son las que más pronto van a desarrollarnos raíz. Cuando ya tenemos suficientes hojas, las traemos acá al sustrato que ya tenemos preparado y las podemos ir acomodando. Estas, con que estén tocando un poquito la tierra húmeda, con eso van a empezar a desarrollar su raíz. Y estas que están así, las podemos poner de esta forma para que tengan contacto con la tierra un poquito más. Si las ponemos así, el contacto que hacen con la tierra es muy poco y van a enraizar, pero van a tardar más. Si las ponemos así, tienen más espacio que pega a la tierra. Y podemos poner
muchas en una misma macetita, como a 1 centímetro o 2 de separadas, y aprovechamos muy bien el espacio de la maceta alargada que tenemos aquí. Y si nosotros queremos una plantita ya un poquito más avanzada, entonces lo que podemos hacer es cortar algún brote de la planta. Lo podemos cortar del tallo así. Es muy frágil, incluso lo podemos cortar directamente con la mano. Le retiramos las hojitas estas que están cerca a la base y podemos poner esta plantita directamente aquí. Esta sí va a ocupar un poquito más de humedad porque el tallo entró un poquito más profundo en la tierra. Entonces a esa le podemos poner agua con la jarra para que le penetre un poquito más. Y ahí ella se va a ir enraizando. Miren, cuando ya empiezan a desarrollarse, se ven así. Miren, aquí está la hojita original que pusimos, de donde ella se empezó a enraizar, y ya lo que nos ha ido dando como fruto, miren esto, ¿verdad? Y vean cómo el sustrato está prácticamente seco, y aquí le hemos estado regando solamente con atomizador. Si ustedes riegan aquí ya cuando ha desarrollado raíz, si ustedes le ponen agua, un poco más de agua, no va a pasar nada, pero como la raíz está superficial, con que se atomiza un poquito es suficiente. Miren, aquí tenemos otra que también ya ha ido avanzando. Miren, esta era la hoja original, aquí está la hoja original, y cómo se van desarrollando las plantitas. Es importante, si nosotros queremos de preferencia dejarlas ahí en la maceta donde se van desarrollando, porque al querer nosotros trasplantar esto, vamos a hacer que se desprendan muchas hojitas. Si podemos dejarlas en la misma macetita donde las pusimos originalmente, es mucho mejor. Miren, aquí está otra. Esta sí, miren, si observamos esta planta, esta sí se ve un poco deshidratada. O sea, como que esta no le ha sido suficiente el atomizarla nada más. Entonces lo notamos en sus hojas que están como marchitas, miren. Estas son hojas muy carnosas normalmente, pero aquí, miren, están como arrugadas. Entonces esto nos indica que le está haciendo falta agua. Al menos a esta planta de este lado no le está llegando el agua suficiente. Entonces aquí ella ya solita nos está diciendo que ya la pasemos de atomizador a regarla con la jarra. Y la podemos dejar así y ella se va a seguir desarrollando ahí. O si queremos que se enraice de aquí, de donde ella pegue a la tierra, de donde ella esté pegando a la tierra directamente ahí, ella va a desarrollar raíz. Entonces, si la ponemos aquí, esta parte se va a enraizar y esto se va a seguir desarrollando, pero como que la planta se hace un poco más resistente. Si la dejamos así colgada, como está muy delgadito el tallo, corremos el riesgo de que fácilmente se nos rompa. Entonces la metemos un poco a la maceta y ya, ahí se va a seguir enraizando y la planta se va a hacer más resistente, se va a macizar. El otro tipo de suculenta que tenemos, que se desarrolla así de forma alargada. Entonces también, si nosotros tenemos la precaución de cortar hoja por hoja, también se va a ir desarrollando bien. Pero aquí es más práctico cortar todo el tallo, todo el tallito y lo podemos poner aquí en el sustrato que ya tenemos preparado, y que un poquito esté en contacto con la tierra, y también ahí nos va a empezar a desarrollar raíz. Según lo que nosotros queramos, como queramos hacer nuestra composición para la maceta con las suculentas, si queremos poner nada más de ese tipo de plantas y que esta se llegue a llenar de follaje del mismo tipo,
Entonces podemos cortar de las plantas madre que tenemos los tramos que queramos y los podemos acomodar ahí directamente para que llenen el espacio que nosotros hemos preparado para esta nueva planta. Así. Todo donde llega a pegar con la tierra, de ahí empieza a desarrollar raíces. La medio cubrimos nada más un poquitito para que tanto el tallo como las hojitas queden en contacto con la tierra. Es el mismo caso esta, aunque es otra variedad, pero es el mismo caso. Igual podemos quitar un pedacito de tallo, descubrir un pedazo de tallo y ponerlo así directo, que esté enterrado de una parte y acá recostado en la tierra nada más. Entonces ahí vamos a tener una maceta llena de follaje a medida que éste se vaya desarrollando. Miren cómo llegan a lucir una vez que ya se desarrollaron bien, que se llenaron. Aquí la misma recomendación, las podemos regar con atomizador y una vez que ya se enraizaron bien, les podemos echar un poco más de agua. Pues a grandes rasgos, estas son las pocas suculentas que tenemos en nuestra colección, pero pues nos han gustado bastantes también porque en realidad no son difíciles de cuidar. El detalle es que tenemos que encontrarles el punto adecuado de humedad y de luz solar, y la misma plantita, al ver su comportamiento, ella nos va diciendo qué es lo que necesita, si estamos excediéndonos de agua o si le está faltando, o según como nosotros vayamos viendo el desarrollo. Si nosotros nos pasamos de agua, pues la planta se nos va a echar a perder, le va a entrar pudrición y la vamos a perder. Pero si nosotros le estamos midiendo bien su agua y la cantidad de luz solar, pues vamos a tener las macetitas así en un tiempo prudente. Claro que hay que tenerles paciencia, pero miren cómo se llegan a poner y pues nos ayudan a adornar nuestros espacios o nuestras repisas para que podamos tener una decoración de acuerdo a como nosotros nos gusta y con el tipo de suculenta que más nos llama la atención. Muchas gracias por ver nuestro video, los invitamos a suscribirse a nuestro canal si gustan y estamos en contacto. Hasta la próxima. Jardinería práctica, tu vivero en casa.